A ver, pensemos en esto. Se planea un robo en grupo, pero algo sale terriblemente mal. ¿La culpa se reparte a partes iguales entre todos? ¿Son todos igual de responsables? Pues la cosa es más complicada. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante del derecho penal, cómo la ley en realidad no usa una misma vara de medir para todos, sino que crea una especie de traje a medida de responsabilidad para cada persona. De eso va este análisis. Vale, vamos al lío. La pregunta clave es esa, ¿no? Si varias personas cometen juntas el mismo delito, ¿significa eso que les tiene que caer a todas la misma condena? El sentido común ya nos dice que seguramente no, que tiene que haber matices, y como vamos a ver, la ley está completamente de acuerdo. Imaginemos esta situación. Tenemos a dos cómplices. Por un lado, el cómplice A es adulto, el cerebro de la operación y, para colmo, ya tiene antecedentes. Y por otro lado, el cómplice B es menor de edad, no tiene historial delictivo y además lo presionaron para que participara. ¿El delito es el mismo? Sí, pero sus circunstancias personales son como la noche y el día. La pregunta es inevitable. ¿Sería justo tratarlos exactamente igual? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Entra en juego un concepto clave del Código Penal peruano, que está en su artículo 26. Para que nos entendamos, podemos imaginarlo como una especie de burbuja de responsabilidad personal que rodea a cada uno de los participantes. Todo lo que pasa dentro de esa burbuja, las circunstancias de cada uno, es intransferible, no se contagia a los demás. El texto de la ley lo deja bastante claro, ¿verdad? En esencia, lo que nos dice es que esas características personales, como la edad, si hay parentesco con la víctima o si se actuó, por ejemplo, bajo una emoción muy fuerte, todo eso se queda dentro de la burbuja de cada uno. No se puede usar ni para empeorar ni para mejorar la condena de los demás cómplices. Ojo, que aquí hay un matiz súper importante que además aclaró la Corte Suprema de Perú. Este principio no va de si alguien es culpable o no. Si participaron en el delito, son culpables del hecho. Punto. La verdadera función de esta regla aparece después, en el segundo paso, a la hora de decidir el castigo. Sirve para individualizar la pena, para que sea justa y a medida para cada persona. Vale, entonces, ¿qué es exactamente lo que se queda dentro de esa famosa burbuja personal? Pues bueno, la ley lo organiza todo en tres grandes grupos. Vamos a verlos. A ver, por un lado están las agravantes. Por ejemplo, la relación de parentesco en un parricidio. Esto solo aumenta la pena de quien es familiar, no del resto. Luego tenemos las atenuantes, que son las que rebajan la pena, como tener una edad determinada o haber actuado bajo una gran presión emocional. De nuevo, solo benefician a quien las sufre. Y por último, que esto es muy fuerte, están las excluyentes, como ser menor de edad, que directamente pueden eliminar la pena para una persona sin afectar para nada a los demás. Pero ojo, que la burbuja no solo contiene las características personales, va más allá. También se aplica a los hechos materiales, a lo que cada persona hizo o, más importante todavía, a lo que acordó hacer. Y esto nos lleva a un ejemplo que lo deja todo clarísimo. Pongámonos en situación. El plan estaba claro, un robo sencillo y, lo más importante, sin armas. Pacto de grupo. Pero uno de los miembros, por su cuenta y riesgo, rompe el pacto, se lleva una pistola y acaba matando a alguien. Pues bien, según este principio, el resto del grupo responderá por el robo que acordaron, pero la responsabilidad por el homicidio, esa recae únicamente sobre quien decidió usar el arma porque se salió del plan común. La responsabilidad se rompe justo donde se rompió el acuerdo. Vale, cambiamos de tercio. Pasamos a otro melón importante. ¿Qué pasa cuando el delito se comete a través de una empresa? A ver, a una empresa no la puedes meter en la cárcel, ¿a que no? Pues claro que no. Y esto lógicamente crea un dilema legal de los buenos. Hay un principio legal clásico, en latín y todo, que dice societas delinquere non potest, que básicamente significa que una sociedad, una empresa, no puede cometer un delito. ¿Por qué? Pues porque no tiene voluntad propia ni capacidad para actuar. Es un ente, un papel. Las acciones las cometen siempre personas de carne y hueso. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Pues aquí es donde la legislación peruana saca un as de la manga, el artículo 27. Funciona como una especie de puente legal. Lo que hace es permitir que se considere autor del delito a la persona física que actúa, el gerente por ejemplo, aunque la cualidad especial que exige ese delito, como ser deudor, en realidad la tenga la empresa. Pero muchísimo cuidado, que esto no es tan simple. No es una responsabilidad automática por tener un cargo. No vale con decir, como eres el gerente, la culpa es tuya. Para nada. Para que se aplique este artículo, esa persona tiene que haber actuado con dolo, o sea, con toda la intención del mundo, y teniendo el control de la situación. No es un cheque en blanco para culpar a directivos. La mejor forma de entender este puente legal es con un caso práctico, ¿verdad? Pues vamos a ver uno que lo deja clarísimo, la historia de un cheque sin fondos. La historia empieza de una forma bastante simple. Una empresa, llamada Galaxy Express, pide un préstamo,
Por lo tanto, legalmente, la deudora es la persona jurídica, la empresa, no es una persona con nombre y apellidos. Llega el momento de devolver el dinero y ¡zas! Se paga con un cheque que resulta no tener fondos. Esto evidentemente es un delito. Pero aquí llega la pregunta del millón. ¿Quién ha cometido el delito? ¿La empresa, que es un concepto, o la persona que de verdad firmó ese papel? Y aquí está el nudo de la cuestión. Máximo Aragón, el gerente general, es la persona que físicamente firma y entrega el cheque. Él realiza la acción. Sin embargo, la cualidad de deudor, esa condición que pide la ley para este delito, la tenía la empresa, Galaxy Express. Parece que hay una desconexión total entre quién actúa y quién tiene la condición legal. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Pues que el gerente, Máximo Aragón, fue condenado a 2 años de pena suspendida. Se le consideró autor del delito de libramiento indebido, que para entendernos es básicamente el acto de emitir un cheque sabiendo perfectamente que no hay dinero para pagarlo. Y aquí está la magia del artículo 27. Si no existiera, el gerente podría haberse defendido diciendo, oiga, yo solo firmé, la que debía dinero era la empresa, no yo. Y ¡puf! La conducta podría haberse quedado sin castigo, en una especie de limbo legal. Este artículo es precisamente el puente que cierra esa laguna y se asegura de que la responsabilidad penal siempre recaiga sobre la persona de carne y hueso que comete la acción. Bueno, y después de ver todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran idea que podemos sacar sobre cómo funciona la justicia? Pues la idea fundamental es que la ley penal no es una talla única para todos. No funciona con un mazo, golpeando a todos por igual, sino más bien con un bisturí de cirujano. Examina con lupa las circunstancias y las acciones de cada persona para darle una consecuencia justa y proporcionada. Al final, la responsabilidad es personal y es intransferible. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta en el aire, una para darle vueltas. Si la ley se centra tantísimo en el individuo, ¿no se corre el riesgo de dejar un poco de lado la dinámica del grupo, la presión, la influencia? Es ese equilibrio casi imposible que el derecho siempre está buscando. Ahí queda la reflexión. Gracias por la compañía en este análisis.